susurra la historia de una ciudad al futuro: el asedio de Jerusalén y el asedio de Gaza. Bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo en el canal, no dudes en suscribirte para seguir profundizando en la historia y sus inquietantes ecos en nuestro mundo moderno. Hoy nos centraremos en dos acontecimientos separados por casi 2 milenios, pero unidos por sorprendentes similitudes. ¿Cómo encuentra el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo sus ecos en Gaza en 2023? Vea cómo el pasado y el presente convergen en una narración inolvidable, donde el tiempo se difumina y la historia habla. Examinaremos las duras realidades del asedio de Jerusalén y luego trazaremos las conexiones desde la antigüedad hasta la situación contemporánea en Gaza, Palestina. Los paralelismos no solo son sorprendentes, sino también profundamente inquietantes. Pero antes, entendamos qué se entiende por asedio. Según los diccionarios de español, un asedio es operación militar en que un ejército o grupo armado rodea completamente un emplazamiento enemigo e impide la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Estas definiciones destacan los aspectos clave de un asedio: cerco, privación y el objetivo de la rendición. Con esto en mente, viajemos en el tiempo hasta hace casi 2000 años. En el año 70 d.C. se produjo el asedio de Jerusalén, un acontecimiento histórico de importancia monumental. Marcó el punto álgido de la Primera Guerra Judeo-Romana, conocida como la Gran Revuelta Judía. La guerra tuvo su origen en la escalada de tensiones entre el Imperio Romano y los habitantes judíos de Judea, que anhelaban la independencia y se resistían al dominio romano. El Imperio Romano, en el apogeo de su poder, sitió la ciudad de Jerusalén para sofocar la revuelta. Los romanos, dirigidos por el futuro emperador Tito, utilizaron su superior poderío militar para aislar la ciudad, lo que condujo a un angustioso periodo de hambre y conflicto. Emplearon una estrategia de cerco, aislando a Jerusalén del apoyo y los recursos exteriores. Este bloqueo condujo a circunstancias terribles dentro de las murallas de la ciudad, ya que los suministros disminuyeron y los habitantes se enfrentaron a la inanición. El historiador Flavio Josefo, que fue testigo directo del asedio, ofrece un relato detallado y a menudo desgarrador en su obra Las guerras de los judíos. Josefo describe la estrategia romana diciendo: los romanos, sabiendo que había hambre en la ciudad, la rodearon con una línea de circunvalación. Este cerco era un componente crítico de la estrategia romana, diseñado para aislar a Jerusalén de cualquier ayuda externa y agotar sus recursos, lo que finalmente conduciría a la capitulación de la ciudad. También describe vívidamente las terribles circunstancias dentro de Jerusalén, señalando la grave hambruna y la desesperación que causó entre los habitantes. Tan grande era el hambre que una mujer prominente, María, hija de Eleazar de Betesob,
hirvió a su propio hijo y se comió la mitad, y luego escondió la otra mitad. El conflicto que siguió fue directo, brutal, y se caracterizó por el derramamiento de sangre a gran escala. Los romanos, aprovechando sus avanzadas tácticas militares y sus máquinas de asedio, fueron desgastando poco a poco las defensas de Jerusalén. A pesar de la resistencia ofrecida por los defensores de la ciudad, al final fueron dominados por las legiones romanas. Las consecuencias del asedio fueron catastróficas y de gran alcance. Jerusalén, una ciudad de inmensa importancia para el pueblo judío, fue capturada, lo que provocó una destrucción generalizada. Sobre la toma y destrucción de la ciudad, Josefo escribe: mientras las legiones cargaban, ni la persuasión ni la amenaza pudieron frenar su impetuosidad. Solo la pasión estaba al mando. El resultado fue catastrófico, con la toma de Jerusalén y la destrucción del segundo templo, símbolo de la fe judía. Este acontecimiento marcó un capítulo trágico en la historia del pueblo judío. La caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo tuvieron efectos inmediatos y duraderos. Hubo una importante pérdida de vidas. Josefo escribe que 1.100.000 personas, la mayoría judíos, murieron durante el asedio. Además, este acontecimiento desencadenó una diáspora, con la dispersión del pueblo judío por los vastos territorios del Imperio Romano. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Avanzamos rápidamente hasta nuestros días, en Gaza, situada a solo 75 kilómetros o 45 millas de Jerusalén. Otro asedio está teniendo lugar actualmente, esta vez impuesto por los descendientes de los que una vez fueron oprimidos por los romanos. Gaza es un pequeño territorio a lo largo de la costa mediterránea, bordeado por Israel, Egipto y el mar. Ha sido un punto focal en el conflicto palestino-israelí. Tras la guerra de 1967, Israel ocupó Gaza hasta 2005, cuando se retiró unilateralmente. Hamás, grupo militante que ganó las elecciones legislativas palestinas de 2006. Tras la victoria de Hamás y la toma de Gaza por el grupo en 2007, Israel, con la cooperación de Egipto, impuso un bloqueo a Gaza. El bloqueo incluye restricciones terrestres, aéreas y marítimas, limitando gravemente la entrada y salida de personas y mercancías del territorio. Israel justifica el bloqueo por motivos de seguridad, alegando la necesidad de impedir el contrabando de armas a Gaza y de contrarrestar la amenaza que supone Hamás, que tanto él como muchos otros países clasifican como organización terrorista. El bloqueo ha provocado una crisis humanitaria en Gaza, con una importante escasez de productos de primera necesidad,
suministros médicos y una infraestructura en ruinas. Pero en 2023 se convirtió en un asedio y una ocupación totales, similares a como los romanos asediaron Jerusalén en su día. El 7 de octubre, militantes de Hamás y la Yihad Islámica atacaron Israel desde Gaza. Mataron a más de 1000 civiles, incluidos niños, y tomaron como rehenes a más de 250 personas. Entre los rehenes no solo había ancianos, sino también niños. La respuesta de Israel al ataque fue de una magnitud sin precedentes. Inició bombardeos aéreos sobre la zona, habitada por 2 millones de personas, y también un asedio total, bloqueando la entrada de agua, combustible, alimentos y ayuda médica a Gaza. I am deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip, nothing allowed in, no electricity, food or fuel. The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. La situación en Gaza se volvió calamitosa a medida que se intensificaba el asedio. Los gazatíes se enfrentaban a la escasez de alimentos, una situación similar a la que vivieron los judíos en Jerusalén durante el brutal asedio romano. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió de que Gaza se enfrenta a un enorme déficit de alimentos y a un hambre generalizada, ya que casi toda la población necesita desesperadamente ayuda alimentaria. Organizaciones humanitarias como Oxfam afirmaron que el hambre se está utilizando como arma de guerra contra la población civil de Gaza. Los hospitales estaban en crisis debido a la escasez de combustible, lo que tuvo consecuencias trágicas, como la muerte de algunos bebés prematuros en incubadoras. Israel también lanzó una ofensiva militar en Gaza, comenzando con ataques aéreos dirigidos contra varias zonas, incluidos campos de refugiados. A esto siguió una incursión terrestre en la parte norte de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció que, hasta el 21 de noviembre, los ataques israelíes habían causado la muerte de unos 14.000 palestinos, entre ellos casi 5.000 niños. Además, unas 20.000 personas habían resultado heridas. Muchas otras estaban en paradero desconocido, pues se temía que hubieran quedado atrapadas bajo los escombros. En total, el conflicto afectó a más de 30.000 personas, ya fuera por heridas o por muerte. Estableciendo un paralelismo histórico, el carácter indiscriminado de los ataques en Gaza se comparó con el trato que el Imperio Romano dispensó a los judíos durante la revuelta, en la que no se hizo distinción entre rebeldes judíos y civiles inocentes, incluidos mujeres y niños. Israel aplicó una política que obligaba a los residentes del norte de Gaza a trasladarse al sur de la región. El 21 de octubre de 2023, el ejército israelí lanzó más panfletos en Gaza con el mensaje «Advertencia urgente. A los residentes de Gaza, vuestra presencia al norte de Wadi, Gaza está poniendo en peligro vuestras vidas. Cualquiera que decida no evacuar del norte de la Franja de Gaza al sur de la Franja de Gaza puede ser identificado como socio de una organización terrorista». Además,
Algunos funcionarios sugirieron que los habitantes de Gaza se trasladaran a Egipto y se establecieran en un desierto. Un documento del Ministerio de Inteligencia israelí, fechado el 13 de octubre, 6 días después del ataque de Hamás, esbozaba un plan para trasladar a la población civil de Gaza a ciudades de tiendas temporales en el norte del Sinaí. También proponía la creación de una zona tampón dentro de sus fronteras para impedir que los palestinos desplazados entraran en Israel. También proponía la creación de una zona tampón dentro de sus fronteras para impedir que los palestinos desplazados entraran en Israel. También guarda similitudes con la expulsión de los judíos de Jerusalén por los romanos. El asedio de Israel a Gaza, caracterizado por una grave escasez de agua, combustible, alimentos y ayuda médica, refleja asombrosamente las penurias a las que se enfrentaron los judíos durante el asedio romano de Jerusalén. En ambos casos, la población sufre grandes penurias, se enfrenta al hambre como arma de guerra, a matanzas de civiles y a desplazamientos forzosos. Este paralelismo pone de relieve la naturaleza recurrente de estos conflictos y el sufrimiento universal que infligen. Esta sorprendente similitud es un recordatorio aleccionador de cómo los conflictos se repiten y causan un sufrimiento generalizado. Muestra cómo los acontecimientos dolorosos de la historia a menudo se repiten, afectando profundamente a muchas personas. Al final de este vídeo, recordemos que la historia a menudo resuena en el presente y que es crucial que aprendamos de sus lecciones. Le agradecemos que nos haya acompañado en este viaje. No olvide suscribirse, compartir este vídeo y dejar sus comentarios. Su participación marca la diferencia.